Hola familia y bienvenidos a la parte 5 de En esta vida seré la matriarca. Así que no se muevan ni un poquito porque empezamos. En el palacio de la emperatriz, aquella estaba furiosa porque su fiel sirviente Kruber no pudo averiguar nada sobre el negocio de Gallahan. Esto la dejaba molesta tanto que ni siquiera podía perdonar un mínimo error de una sirvienta. Esta bruja pedía que todas sus sirvientas se vayan excepto a una, la cual era la encargada de envenenar al segundo príncipe. Pero estaba molesta con él pues este ya debería estar muerto. La sirviente, quien es la hija de un canciller que llegó al poder por intervención de la emperatriz, le decía que si no quiere perder la vida, que tiene que ser más responsable con lo que se le encarga. La sirvienta le decía que el segundo príncipe cada vez que lo veía estaba acostado con dolor y pensaba en cómo es que no está muerto, pero ya la emperatriz le pedía en la siguiente ocasión ser más generosa con la cantidad de veneno a utilizar y así le entregaba una botella de dulces sueños para acabar con ese escuincle de una vez por todas. Por otro lado, en la inauguración del nuevo negocio de Gallahan todo fue un éxito. Ya las personas hacían largas filas para poder comprar la ropa y durante los últimos 3 días se había vendido todo. Por ello Clerivan le dijo a Violeta que ya había conseguido el consentimiento del patriarca para que los trabajadores textiles de la familia Lombardi trabajen en la confección de ropa para varón, ya que la demanda es bastante alta, y también había aprobado que se confeccione la ropa para los sirvientes de la mansión, y todo había sido idea de Tía, la cual le pidió a Clerivan que elabore esta propuesta, así que ahora solo debía trabajar al máximo para que todo salga bien. Mientras tanto, en la mansión las sirvientas estaban mimando a Tía, con té, con postres, y todo se debía a la apertura de la tienda de su padre, aunque era bonito que estén todo el tiempo pendientes de ella. Aún así se asfixiaba, así que decidía ir a su biblioteca personal sola, y ella decía que solo va por un libro, y hasta que ella vuelva que le ayuden limpiando la mesa. Ya al salir de su biblioteca se sentía aliviada, aunque no sabía qué hacer, hasta que decidió ir a jugar con los gemelos, ya que desde hace algún tiempo no había podido jugar con ellos. Así salía al jardín recordando que ahí había una sala de torneos y que de seguro ellos estarían ahí, practicando con la espada. Así que pensaba en sorprenderlos, pero de pronto fue golpeada con una pelota, lo que la lastimó y empezó a sangrar de la nariz. Y los que le hicieron esto eran Bellezac y Astaliu, los primos malvados de Tía. Bellezac se burlaba de ella, aunque Astaliu estaba preocupado porque vio que ella estaba sangrando. Tía estaba furiosa e insultaba a Bellezac. Este enfureció y se acercó con malicia a ella, pero Tía al verlo le lanzó un poco de tierra a los ojos y este tonto tomó la espada de madera de Astaliu para pegar a Tía, pero el que terminó lastimado fue él, porque los gemelos habían llegado a salvar a Tía. Los gemelos al verla se preocuparon mucho porque se veía mal y de lo furiosos que estaban quisieron darle una paliza a Bellezac, pero Tía los detuvo porque sabía que si ellos lo golpean se iniciará una pelea. Para Tía estaba mal, así que uno de los gemelos la cargó en hombros y la llevaba para que el doctor la revise, porque ella no paraba de sangrar y pronto se desmayaba. Bellezac por primera vez estaba un poco preocupado y los gemelos juraban hacer pagar a Bellezac por lo que le ha hecho a Tía. Minutos después, su abuelo y su tía llegaban al consultorio del doctor. Janet le preguntaba al doctor cómo estaba Tía, y este le informaba que al parecer no es algo serio, pero que debido al golpe en la cabeza, esta estaba lesionada. Sugería vigilarla en todo momento, y que debe descansar mucho. Los gemelos se acercaban llorando a su mamá, le decían que todo esto es culpa de Bellezac y Astaliu. Ella les preguntó que qué fue lo que pasó, y ellos le contaron. Ellos iban a ver a Tía después de su entrenamiento, cuando en eso la escucharon. Fueron corriendo a verla y vieron a Bellezac golpeando a Tía con su espada de madera. Su madre no podía creer lo que había hecho Bellezac. Los gemelos le contaron que como estaban molestos querían pegar a Bellezac, pero Tía no se los permitió. Ellos lloraban desconsolados y su mamá los abrazó para que se calmen, pero así miró a su padre y él entendió lo que ella trataba de decirle. Así que el patriarca mandó a llamar a sus nietos a su oficina. Ya una vez reunidos con su abuelo, él le reclamó a Bellezac por no escuchar las súplicas de Tía, sino más bien, lo único que hizo fue golpearla. Le dio a entender que eso es inaceptable y Bellezac estaba molesto, porque el herido había sido él. Terminó lesionado un brazo, y siendo el hijo mayor debían preocuparse más por él que por su prima. Su abuelo vio que él no tenía ni una pizca de remordimiento, así que le dijo que su padre lo castigará por lo que hizo, y a partir de ahora tiene prohibido acercarse a Firentia, y
y que si lo desobedece puede perder su condición como Lombardi. Y esto obviamente no era algo bueno para él. Hasta Liu también recibió su regaño porque él no intervino cuando Bellezac golpeó a Tia con la espada. Así que el castigo de él era que si no muestra que es digno de empuñar la espada, el entrenamiento quedará suspendido para él, y así el patriarca les pidió que se vayan. Al salir de la oficina, hasta Liu lloraba porque el castigo que le impuso su abuelo era bastante malo, así que se marchó llorando. Pero Bellezac, en vez de arrepentirse, juró vengarse de Tia, pero mientras caminaba tropezó y cayó al suelo, y para rematar llegaban los gemelos a burlarse de él. Como tenía su brazo lastimado, lo amenazaban con lastimarle también una pierna. Bellezac, por el miedo, se disculpaba y les decía que su abuelo ya le había pedido que no se vuelva a acercar a Tia, pero los gemelos no se iban a quedar quietos, así que con una mirada aterradora le dijeron que ni se le ocurra acercarse a Tia, y diciéndole esto se marcharon, dejando a Bellezac muy furioso. Minutos después, Biese llegaba furioso al despacho del patriarca y le reclamaba por haberle dicho eso a Bellezac y ponerse del lado de Tia, de la sangre sucia. También le reclamaba el haberle arrebatado el negocio que él tenía para dárselo a Gallahan, y aparte se había involucrado con el negocio de ropa de él. Biese estaba que moría de rabia, pero para él ese negocio era trivial y fácil, y que cualquiera puede hacerlo. El patriarca le dijo en tono desafiante que si siente que eso es fácil, él también debería llevar a cabo algún negocio, así, sin usar el nombre de los Lombardi, para que demuestre de lo que es capaz. Pero Biese se excusó en que él está esforzándose para fortalecer las relaciones con la familia imperial, y que eso sí es algo grande y valioso. Pero el patriarca furioso le decía que gracias a Gallahan, los Angenas no se enriquecieron con el negocio que iba a fracasar por culpa de él. Aparte, por culpa de los Angenas, siguen husmeando en los negocios familiares, ya que esos son como los cuervos que se aprovechan de los demás. El patriarca le mencionaba que la beca Lombardi es el mismo día que la entrada imperial de él al imperio, así que debe decidir con qué familia estará, con los Lombardi o con los Angenas. Biese salió del despacho de su padre sin saber qué hacer, y en la noche estaba muy pensativo. Sabía que si hace algo mal, su padre podría quitarle el nombre Lombardi, pero su esposa le decía que no se preocupe, porque su padre no le iba a hacer nada, y que el patriarca solo está impresionado porque Gallahan no usó el nombre para su negocio, así que le aconsejaba que en vez de que vaya en contra del patriarca, debe empezar a tener iniciativa, para que así el patriarca confíe en él. Además, la fiesta que hará la emperatriz para presentar a Bellezac como el compañero de juegos del príncipe será lo mejor para ellos dos. Por otro lado, Tia ya despertaba. Su padre, al verla, estaba feliz porque por fin estaba bien. Él le comentó que estuvo inconsciente todo el mediodía y que ya había escuchado de los gemelos lo que hizo Bellezac y cómo la golpeó con su espada, y que incluso ella defendió para que no golpeen a esos niños que la lastimaron. Tia no entendía por qué su padre decía que la golpearon con una espada, si fue con una pelota, pero su padre la abrazaba, y entonces ella recordaba que justo en el momento en que Bellezac la iba a golpear con la espada, los gemelos llegaron y vieron eso, así que lo malinterpretaron. Pero para ella esto era bueno porque había ganado una batalla, pero faltaba la guerra. Ya en la noche su padre no quería dejarla sola, pero ella le dijo que estaba bien y que además él tiene que trabajar, así que debería irse a descansar. Aunque él no quería, aceptó. Sin embargo, estaría en la habitación de al lado por si algo necesita. Tia, mientras, estaba feliz porque por fin estaba libre. Además, gracias a los gemelos, ahora Bellezac no podrá escaparse de su castigo, y lo que es mejor, sin que ella tenga que intervenir. Por eso era una victoria para ella, pero había algo que le preocupaba, y era el segundo príncipe. Debía buscar la manera de escaparse para verlo, pero era complicado, aunque sí, debía buscar la manera de ayudarlo. Por otro lado, Pérez en su casa debía comer de la comida envenenada, pero luego de ella también tomaba el antídoto, aunque ésta estaba a punto de acabarse. Así que su única esperanza era que Tia le lleve más, que regrese como lo prometió. Pero en su interior una voz le decía que él es muy ingenuo, que no debería estar esperando por ella, ya que ella ni siquiera se debe acordar de él, de alguien tan insignificante. Pero él no iba a perder la esperanza y seguía esperando a Firentia.
A los 2 días llegó el día del banquete de becas Lombardi. El patriarca pidió a Gallahan y a Janet que permitan que los niños asistan al banquete, pero Gallahan decía que tía aún estaba recuperándose, aunque para los gemelos era maravilloso poder ir con tía al banquete, y le decía a su tío que ellos cuidarán de ella y la protegerán, e incluso le darán cosas deliciosas para que coma, y como no tuvo alternativa, aceptó. Y así tía asistió al banquete como anfitriona. Todos los que llegaban se presentaban y la saludaban. Ella se sentía bien porque su abuelo le permitió estar allí. Este banquete estaba destinado para todos los que fueron beneficiados con la beca Lombardi, y aún después de culminar sus estudios, asistían a estas fiestas para reconocer la bondad de los Lombardi. Ya los gemelos, al ver a tía algo cansada, le pedían descansar, y hasta las sirvientas apoyaban a los gemelos. Tía por un momento aceptó descansar, y los gemelos decidían ya irse a traerle postres y bebidas. En eso las sirvientas le expresaban a tía que estuvieron muy preocupadas por ella, pero que gracias a Dios estaba bien, y así hablaban de lo mal que se comportó Bellezac, apoyando al 100% a tía. Y para ella esto era bueno, porque tener el respaldo y ayuda de los sirvientes de la mansión era excelente. De pronto, al banquete entraba una dama. Tía, al verla, fue hasta donde estaba ella y se presentó como Firentia Lombardi. Tía conocía a esta mujer de su pasado, porque ella era una fiel informante del patriarca, y cuando él estuvo a punto de fallecer, pidió que la despidan con honores, y aunque ella no quería, no tuvo más remedio que aceptar la última voluntad de su patriarca. Y el nombre de esta mujer es Kathleen Brown. Ella es una mujer muy amigable, por lo que de inmediato los gemelos hicieron amistad con ella. Tía, al observar esto, supo que ella sigue siendo igual, y su afecto por la familia Lombardi permanece. Los gemelos estaban felices, pues la familia Brown es famosa por el manejo de la espada, y a estos gemelitos lo que más les gusta son las espadas, así que enseguida empezaron a preguntarle todo tipo de cosas a Kathleen sobre su familia. Ella les contó muchas cosas, entre ellas que es una dama de la corte real, y esto los emocionó tanto que estaban muy dichosos platicando con ella. Tía veía lo feliz que es Kathleen y recordaba que eso no fue por mucho tiempo, porque gracias a los Angenas la familia de la emperatriz destruyó a la familia Brown, y Kathleen, para restaurar el honor de su familia, tuvo que dejar su vida atrás para luchar junto con Pérez, y así le dio la espalda a los Lombardi, pero no por voluntad propia, por lo que esta vez tía se aseguraba de que Kathleen no tenga que pasar por esa situación tan dolorosa de nuevo. Por ahora tenía que ayudar a alguien más, y así le dijo a Kathleen que ella también visitó el Palacio Imperial y que había hecho un amigo ahí. Kathleen pensó que se trataba del príncipe, pero tía le dijo que no, y que el cabello del niño era negro, y que fue muy amable con ella. Lo había encontrado perdido y también le comentó que le había dicho que él estaba muy enfermo, pero como no tiene mamá y nadie que lo ayude, le pedía a Kathleen que por favor lo ayude en su nombre. Ella dudaba un poco porque no podía intervenir en asuntos de la emperatriz, pero de pronto llegaba Sir Dillard y con una sonrisa le decía que el patriarca quiere ver a la señorita Kathleen, así que se las robará por un momento. Tía se despedía de ella no sin antes decirle que su amigo tiene el cabello negro y ojos rojos, y ella la miró sorprendida, pero no dijo nada, mientras que los gemelos tóxicos estaban muy molestos porque tía no les contó que tiene un amigo nuevo. Aunque tía estaba feliz porque cumplió con su objetivo, seguro esto iba a llegar a oídos de su abuelo. Así llegaba Kathleen ante el patriarca. Él le preguntó qué noticias nuevas le traía, y ella le comentó que la segunda niñera del príncipe Pérez fue hallada muerta. Supuestamente se había ahogado en el río, pero encontraron heridas por un arma blanca. Incluso tenía las manos atadas. Y que al parecer el niño también había sido arrastrado por el río, pero no lograron encontrar su cuerpo. El patriarca estaba sorprendido porque no pudo ayudarlo, pero había algo más que lo hacía dudar. No sabía qué hacer, pues era la única arma en contra de los Angenas. Pero ante esto, Kathleen le comentó que hace rato escuchó decir algo de tía, y así le contaba lo que su nieta le dijo. Ya en la noche tía salía de su biblioteca con un libro y para su sorpresa su abuelo estaba ahí esperándola. Su abuelo feliz le decía que ella estaba haciendo buen uso de su regalo y tía le mostró el libro que iba a leer. Le comentó que desde que conoció a Kathleen en el banquete recordó este libro y quiso leerlo para poder saber más sobre la espada, ya que ella, por ser muy pequeña, nunca supo mucho sobre eso. Así que pensó en darle una buena lectura a este libro. Tía le preguntaba a su abuelo si estaba yendo a su despacho a trabajar, pero él le contestó que ya estaba pensando
pensando en irse a descansar, y como ella también iba a su cuarto, él pensaba acompañarla, y esto la hacía muy feliz a ella. Mientras caminaban, tía le comentó lo que pasó con los gemelos en el banquete y cómo estaban de locos porque conocieron a Kathleen, y pues ella es de la familia que estableció el manejo de la espada imperial. Su abuelo estaba feliz de que hayan disfrutado del banquete, pero le comentaba que escuchó que su pequeña tía tiene un amigo en el palacio, y le preguntó si esto es verdad. Tía estaba feliz en su interior porque Kathleen supo entregar el mensaje que ella le dio, y no se guardó esa información para ella. Tía se hacía la sorprendida, pero le dijo que si acaso Kathleen le contó, y él lo confirmó, que incluso le contó que tía le había pedido que cuidara de él en el palacio. Tía empezó a contarle a su abuelo lo que sucedió ese día, cuando iban rumbo al palacio de la emperatriz. Antes de llegar, los caballeros de la emperatriz los detuvieron y empezaron a pelear con su papá por un largo rato, tanto que ella se aburrió en el carruaje. Vio a una ardilla en el bosque y fue tras ella, y su abuelo estaba sorprendido, porque ¿cómo puede ser que hayan humillado de esa manera a los Lombardi? Tía fingía sorpresa, pero en realidad ella quería que su abuelo se entere de la humillación que pasaron por culpa de la emperatriz, y el patriarca estaba sorprendido, pero tía le dijo que todo salió bien, después de que su padre cortó la conversación con su majestad, y se puso furioso. Su abuelo estaba feliz porque Gallahan por fin había mostrado su nivel de sensatez, aunque tía triste le decía que su amigo no parece estar bien, y que hay alguien que lo está enfermando, aparte está solo en este mundo, y le había dicho que todos lo odian, y así tía tenía un as bajo la manga, ya que pensaba utilizar su deseo que quedó pendiente antes, pidiéndole a su abuelo que ayude a ese niño. Tía sabía que su abuelo sabe bien de quién está hablando ella, y que si los Lombardi lo ayudan, esto será visto como una intervención en la sucesión de la familia imperial, y sabía que será difícil convencer a su abuelo, así que por eso guardó su deseo para este momento, pero no sabía si presionar más a su abuelo o no. Pero se llevó tremenda sorpresa porque su abuelo preguntó cuál era el nombre de su amigo, y tía supo que su plan estaba funcionando, diciéndole a su abuelo que el nombre de ese niño es Pérez. Y así tía entraba a su habitación feliz porque había logrado lo que se propuso. Minutos después, el patriarca le preguntó a su fiel sirviente John que si Viese ya regresó, y él le informó que no, y que de hecho Viese con su familia se hospedarán esta noche en el palacio, ya que están programados para asistir al banquete imperial en la noche. El patriarca entendía que ya su hijo Viese tomó su decisión, así que era hora de dejarlo ir, pero ordenó a John que se prepare para hacer un movimiento sumamente silencioso. Durante la noche, tía fue despertada por su padre porque su abuelo quería hacer una excursión con ella, y así se dirigieron en su carruaje hasta la dirección donde tía vio al príncipe. Tía llevaba una maleta llena de cosas y su abuelo le preguntó desde cuándo ella tiene preparado eso. Ella le respondió que antes de salir lo preparó, y al entrar ya al territorio de la emperatriz, tía observaba por la ventana y su abuelo le preguntó el por qué está preocupada. Ella le dijo que pensó que nuevamente los iban a detener, pero su abuelo le recordaba que ella es una Lombardi y que un Lombardi no necesita estar asustado, incluso si está parado frente a la casa imperial. Tía aceptaba con una sonrisa y ya habían llegado a las afueras del palacio. Así le preguntó a tía que dónde vive su amigo, pero ella no sabía exactamente, ya que la última vez que lo vio fue en el bosque occidental, y para su abuelo era suficiente esta información, sabía dónde se encuentra. Así llegaban a un lugar, un palacio abandonado, en donde se cuenta que una concubina mató a su hijo y después se había quitado la vida. Su abuelo estaba pensativo, pero tía le dijo que no parece ser que sea ahí donde vive su amigo, pero el abuelo le decía que este es el lugar correcto. Así de la nada salía corriendo Pérez y abrazaba fuertemente a tía, diciéndole que la había extrañado hasta la muerte, pero la que estaba a punto de asfixiarse con ese abrazo era tía. Él le preguntó si lo extrañó y ella decía que sí, pero de pronto su abuelo la alejó de ella y le preguntó si él es el príncipe Pérez. Así le decía que se aleje de su nieta. Su abuelo observaba a Pérez, le decía que se parece a sus ancestros, tanto en el color de su cabello como en el de sus ojos, y que debe ser por eso que la emperatriz quiere eliminarlo. El pobre Pérez no entendía nada y este abuelito malo le dijo que se parece a una rata de alcantarilla. Tía no entendía el por qué hay ese ambiente tan tenso con su abuelo y tenía que hacer algo, así que le dijo a su abuelo que le dolían las piernas, y como su abuelito no puede resistirse a la mirada de su nieta, le pedía a tía que entrara a la casa y descansara, ya que él tiene que hablar con el chico a solas. Tía con una mirada
le dio a entender a Pérez que aproveche esta oportunidad. Y así entró a la casa, mientras que su abuelo pensaba en qué hacer con Pérez. Tía, al entrar a la casa, vio que este sitio era lúgubre, más por dentro que por fuera, pero sentía curiosidad por la conversación de su abuelo con su amigo y ver cómo estaba el ambiente entre ellos dos. Pero al ver que su abuelo sonrió, supo que todo estaba bien. De pronto él quiso acariciar a Pérez y este lo esquivó. Tía se enojaba, pero al rato Pérez volvía a la casa. Tía se excusaba para que él no crea que los estaba espiando, pero él estaba inmerso en sus pensamientos y simplemente le dijo a tía que su abuelo le permitió vivir y que le dijo que vuelva a la casa para que esté con ella porque él tiene que ir a un lugar. Para tía esto era estupendo y estaba feliz por Pérez, y tomando la mochila le dijo a Pérez que la guíe hasta su cuarto para ahí esperar a su abuelo. Durante la conversación que tuvo el abuelo de tía con Pérez, simplemente quería saber si valía la pena dejarlo vivir o no, y al preguntar qué es lo que quiere Pérez, él claramente mostraba que venganza, y así él sabía que ese pequeño niño es un cachorro de tigre, así que tomó la decisión de dejarlo vivir y ayudarlo a sobrevivir. Y no solo eso, sino que también puede darle la oportunidad de hacerles pagar lo que le hicieron a él y a su madre. Así que el abuelo de tía le ofreció su ayuda, y Pérez sabía que no recibiría ayuda sin que él tenga que dar algo a cambio. Así que este le dijo que lo que quiere obtener de él es utilizarlo para poder enfrentarse a la emperatriz. Pero claro que tenía que tener en cuenta en que no puede traicionar a quienes le han tendido la mano. Y es debido a esto que Pérez estaba pensativo. Pero la decisión ya estaba tomada y él aceptaba esta ayuda. Y así tomaba la mano de tía, guiándola hasta su cuarto. Pero, ¿en dónde estará ahora el patriarca? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Recuerden apoyarnos con su me gusta, comentando y compartiendo. También pueden visitarnos en nuestro otro canal Pere Te Lo Cuenta, donde estamos subiendo muchas más historias. ¡Hasta la próxima!